Hola a todos, mi nombre es Eduardo García y vamos a continuar con el último de los vídeos, con el vídeo 5, en relación a cómo cumplimentar la hoja de cálculo de cara al análisis del business plan. Bueno, en vídeos anteriores hemos visto cómo se cumplimentaba la hoja y cuál era de alguna forma el resultado, tanto analizado periodo a periodo a través de los distintos estados financieros, a través del balance, de la cuenta de resultados, del estado de tesorería, del análisis de ratios que estuvimos viendo, y también desde un punto de vista de lo que conocemos como el análisis de proyectos de inversión, ¿vale? Habíamos visto que efectivamente lo importante es analizar el cash flow del accionista, ¿no? A partir del cash flow operativo más el cash flow de la deuda, pues teníamos el cash flow del accionista, que de alguna forma lo que nos iba a identificar es la creación de valor del accionista de este proyecto, ¿no? De este proyecto que, como decíamos, puede ser la creación de una empresa, el desarrollo en definitiva de una unidad de negocio, pues el coger a un nuevo cliente, bueno, en definitiva, sobre cualquier cosa que proyecte flujos de caja al futuro, ¿no? Lo importante es la creación de valor no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo y por tanto, en ese sentido, es un análisis adecuado a analizar los proyectos de inversión pues a largo plazo. Hablábamos del periodo de recuperación de la inversión, pues el payback, hablábamos en definitiva del excedente bruto, que son todos los flujos de caja sin descontar, hablábamos del BAN, que son todos los flujos de caja descontados, en este caso al ser del accionista a la cash UE del accionista, ¿vale? Y luego pues también hablábamos de los conceptos de rentabilidad expresado en cuánto sacas por cada euro que inviertes, que fundamentalmente eran dos, pues por un lado la TIR, que lo que nos estaba diciendo, o el TIR si queréis, que lo que nos está diciendo es la tasa de interés a la cual el proyecto retribuye al inversor, calculada a capitalización compuesta. Recordar que en la TIR no se tiene en cuenta el valor cronológico del dinero para el inversor, sí así en el BAN, donde efectivamente el BAN lo que nos representa es la ganancia en términos absolutos del inversor, una vez que a los flujos de caja los descontamos a su coste de oportunidad, a KSUE en este caso, que es en el caso del proyecto, pues el 15%. Y luego, bueno, pues podemos también analizar la rentabilidad, utilizar un parámetro de análisis de rentabilidad, en este caso sí que teniendo en cuenta el valor cronológico del dinero, que es el concepto típico de cuánto sacas en relación con lo que inviertes y por tanto lo que sacas es el BAN, lo que inviertes básicamente pues es el valor de la inversión al inicio, ¿vale? Este concepto de IBAN que decíamos, índice coste-beneficio, como lo queráis, en principio como lo queráis definir, ¿vale? Bueno, a partir de estos datos, pues decíamos que desde un punto de vista de si el proyecto es aceptable o no, pues decíamos que si el BAN es positivo, el proyecto es aceptable porque lo que está indicando es que crea valor. Por otro lado, desde el punto de vista de la TIR, lo que decíamos es que la TIR tiene que ser superior a la tasa de descuento, pues en este caso a la KSUE, ¿vale? Y eso lo que estaba significando es que la rentabilidad del proyecto es superior al coste de oportunidad del capital, ¿vale? Bueno, así que en principio esos dos son los parámetros de análisis de la rentabilidad. El tema de la liquidez decíamos que la podemos evaluar a través del payback. Bueno, cuánto dinero hay que poner, en este caso 217.800, y en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Pues vemos que en este caso el inversor, si todo se da como estaba previsto, pues recupera la inversión pues a lo largo del periodo 2, ¿vale? Lo cual es un proyecto que desde un punto de vista de lo que decíamos, análisis del riesgo, análisis imperfecto, pero al fin y al cabo análisis del riesgo, bueno, pues en principio sí que podemos decir bueno, que es un proyecto que se recupera razonablemente pronto y que además proporciona una rentabilidad adecuada para el inversor, tanto en términos de BAN, en términos de TIR. Pero lo que no hemos incorporado en hasta aquí es, bueno, pues el efecto de que decimos el riesgo, ¿vale? El riesgo, por decirlo de alguna forma, riesgo de estimación, ¿no? Riesgo de que las hipótesis sobre las que formulaste el proyecto, pues luego no se cumplan, ¿no? Y para ello, bueno, pues aunque existen distintas alternativas de análisis de riesgo, las que yo os voy a plantear, bueno, pues de alguna forma es una metodología fundamentalmente consistente en dos pasos. Es una metodología más de tipo eh, cuantitativo, luego
existen otros procedimientos más de cualitativo, pues asociados a si el proyecto cumple parámetros estratégicos, ¿vale? Que bueno, eso pues va más asociado al análisis de, bueno, pues de en qué medida la congruencia de objetivos entre el proyecto y el negocio, de si efectivamente estos productos van a ser caníbales o no van a ser caníbales, si me va a permitir el desarrollo futuro, si crea valor en definitiva a los clientes, si hay masa crítica suficiente, si tienes el equipo directivo, en definitiva una serie de parámetros desde el punto de vista más cualitativo que pues que convendría lógicamente analizar. Pero bueno, yo aquí lo que os planteo básicamente es un análisis más cuantitativo, ¿vale? A través de, como digo, de un doble paso, en primer lugar, identificar cuáles son las variables críticas, en este caso del proyecto, y para eso lo que podemos hacer es lo que podríamos llamar un análisis de sensibilidad, ¿vale? Que ahora explicamos en qué consiste. Y en segundo lugar, pues lo que podemos determinar es pues la generación de escenarios, ¿no? Generación de escenarios que normalmente en toda la literatura que hay sobre proyectos de inversión, pues lo típico en este caso de escenarios más pesimistas, escenarios el más esperado que se espera que pase, el más, pues eso, ¿no? El escenario actual, confrontarlo con un escenario más pesimista y, si me permitís, pues también confrontarlo con un escenario, pues de alguna forma más optimista, ¿vale? Bueno, en este sentido, esta metodología que os propongo sería una metodología de doble paso, ¿vale? En primer lugar, pues como digo, un análisis de sensibilidad para identificar cuáles son las variables críticas, las variables más importantes, ¿vale? Y a partir de ahí, pues la combinación de variables que nos podrían dar pues distintos escenarios, ¿vale? Bueno, para ello, también tenéis aquí una herramienta, la propia hoja, que yo creo que además es una herramienta interesante, que os la voy a mostrar a continuación, y es lo que llamamos análisis de sensibilidad, ¿vale? Básicamente, en este análisis de sensibilidad, ¿qué es o cómo trabajamos el análisis de sensibilidad? Bueno, pues si os habéis fijado, si os fijáis en la propia hoja de cálculo, hay aquí una columna que no he querido mostrar hasta este momento. No, estaba mostrada, pero no he querido incidir sobre ella, que es esta de aquí, que es la columna B, que esta conviene en este caso que no la modifiquéis ni la toquéis, porque es la que nos va a permitir hacer un análisis de sensibilidad, yo creo que muy mecanicista, muy automatizado y por tanto en ese sentido muy interesante, ¿vale? Todos los parámetros, como veis aquí, todos los parámetros en principio tienen aquí una pestaña, una celda que es la celda B, donde todas las magnitudes, todas las variables las estoy multiplicando por ese importe, ¿vale? Para que lo veáis, por ejemplo, aquí cuando yo he trasladado mis ventas, ¿vale? En este sentido, estas son las ventas que he puesto, pero fijaros en el dato del primer año, lo que he multiplicado han sido estas ventas por esta B, ¿vale? Esta B que es un coeficiente, que es 1, ¿vale? En este caso, pues es un 1, ¿vale? Con lo cual, las ventas que yo he dicho multiplicado por 1, pues serían 12.500. Y así con todas las magnitudes, están con todas las magnitudes, con las magnitudes de unidades, con las magnitudes de precio, con todo. Está absolutamente todo relacionado, ¿vale? De tal manera que si yo modifico aquí la magnitud, por ejemplo, si yo digo, pues en vez de ser 100 el precio, pues que sea un 10% menos, ¿vale? Pues por ejemplo que sería en este caso 0,9, ¿vale? Pues sería un 10% menos. Como veis, automáticamente ya me dice, tomamos como referencia 100, ¿vale? Pero en este caso lo multiplicamos por esta magnitud, por esta variable, y por eso el precio de partida pues será 90, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues ya con los crecimientos que de alguna forma le hemos dicho, ¿vale? Bueno, esto que he hecho con el precio y para la línea producto A está para todo, está definido y diseñado la hoja de cálculo para todas las magnitudes que afectan, en este caso, a todas las variables del proyecto, ¿vale? Si vais viendo, pues en principio están correlacionadas todas las variables, están correlacionados los ingresos, están correlacionados, si abro, también los costes de compras. Como veis, aquí también está el 1, así que 60 por 1 son 60, pero si yo aquí lo modifico, pues modificaría el margen hacia arriba o hacia abajo. Están también en todos los temas de costes de personal, ¿vale? Si efectivamente hay alguna
cosa que se cambia pues también está prevista, ¿vale? Así que en este caso lo tenéis previsto en todas, absolutamente en todas las magnitudes, ¿vale? De alguna manera o de otra, pues está previsto en algunos sitios o en cualquier otro, está previsto en todas, absolutamente en todas las magnitudes. Entonces, a partir de aquí, quería abrir también la de otro gasto de explotación, ¿vale? Entonces ahí como en otro gasto de explotación, pues 3/4 de lo mismo, cualquier dato de principio de periodo, pues se multiplica y por tanto se modifica, ¿vale? Por eso es por lo que, bueno, pues lo que hacemos de esta manera, lo que sí que nos permite la hoja es cualquier modificación que hagamos en la columna B, en el apartado ese de la columna B, se impacta en definitiva en todo el proyecto, ¿vale? También, lógicamente, en las magnitudes asociadas a la estructura de financiación, a las tasas de crecimiento, a todo. Básicamente, en este caso, pues a todas las magnitudes que están relacionadas, ¿vale? Con lo cual, como decíamos, cualquier variación que haga yo en esa columna B, pues se afecta en definitiva pues a todo el proyecto, ¿vale? Bueno, entonces, esa columna B es precisamente esta de aquí, ¿vale? Así que lo he querido aquí poner abajo y por tanto lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, pues identificar el impacto que tiene en este análisis de sensibilidad, el impacto que tiene sobre una magnitud, en este caso una magnitud de rentabilidad, que hemos elegido la TIR, ¿vale? Como magnitud de rentabilidad, ¿vale? Porque de alguna forma la hemos elegido porque para determinar el BAN tendríamos que poner la tasa de descuento y por tanto la tasa de descuento es una magnitud más, ¿vale? A la que podemos cambiar. Por eso es por lo que hemos utilizado, pues en este caso la TIR, ¿no? Como parámetro más razonable para ver el impacto que tienen las variaciones sobre la rentabilidad del proyecto, que en este caso pues es la TIR, ¿vale? Bueno, entonces, vale, lo único que habría que hacer sería lo siguiente. Ya hemos terminado todo el proyecto, hemos puesto las magnitudes más equiprobables que esperemos que pase, es decir, en el cash flow del proyecto están lo que yo creo que va a pasar con el comportamiento tanto de ingresos como de costes, como del resto de partidas, y a partir de aquí lo que decimos es, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si no se cumple esto? Bueno, entonces, por ello, lo primero que vamos a hacer, pues fundamentalmente, pues como digo, es análisis de sensibilidad, ¿vale? En el sentido de decir, ¿qué pasa si las hipótesis sobre las que yo formule el proyecto no se cumplen? Y por eso es por lo que pues, vamos a someter a un análisis de sensibilidad a todas las magnitudes del proyecto, a todas, una detrás de otra, ¿vale? ¿Cuál es el propósito? Pues identificar cuáles son las magnitudes clave, ¿vale? Lo que llamamos las variables clave del proyecto, las variables estratégicas del proyecto. ¿Y cuáles serán las variables estratégicas del proyecto? Aquellas cuya variación tenga más peso, cuya misma variación tenga más peso sobre la rentabilidad del proyecto. ¿Y qué hemos utilizado como parámetro de rentabilidad del proyecto? Pues en este caso la TIR. Así que la TIR es la que hemos utilizado como rentabilidad del proyecto, ¿vale? Como hemos visto antes, la TIR del proyecto, en función de lo que esperamos que pase, es el 81,34, que es lo que aparece aquí, ¿vale? Por tanto, perdón, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer es fijar esta TIR, ¿vale? Porque para hacer la rentabilidad del proyecto, análisis de sensibilidad, vamos a analizar, ¿vale? Cómo cualquier variación que hay, cómo afecta en definitiva a la rentabilidad del proyecto, ¿vale? Así que si modificamos el periodo medio de cobro, si modificamos el periodo medio de almacenamiento, si modificamos el periodo medio de pago a proveedores, qué impacto tiene en definitiva sobre la TIR, sobre la rentabilidad del proyecto, ¿vale? Con el propósito, como digo, de identificar las variables clave, es decir, aquellas que misma variación en favor o en contra del proyecto tiene más impacto sobre el propio proyecto. Por eso es por lo que, como veis aquí, vamos a calcular la nueva TIR, así que va a calcular la nueva TIR y aquí vamos a poner el porcentaje que hay sobre la TIR prevista del proyecto. Claro, en este caso lo que estamos haciendo es relacionando la nueva TIR con una TIR de referencia. Entonces, ¿cuál es la TIR de referencia? Pues la que nos salía. Por eso lo primero que tenemos que hacer es fijar la TIR. Nada, simplemente copiamos y pegamos valor. Pegamos valor, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Así que pegamos valor y ya está. Con lo cual, aquí tenemos un 81,34 que ya está pegado el valor. Y ahora, pues eso, lo que hacemos es que vamos variando una a una cada una de las magnitudes. Y como todas están relacionadas con el apartado, con la columna B, pues nada, simplemente aquí hay que poner pues cómo las variamos, ¿vale? Normalmente siempre debemos variarlas siempre en la misma dirección del proyecto, ¿vale? O a favor del proyecto o en contra del proyecto, ¿vale? Por eso hay que tener aquí cuidado, ¿vale? Hay que
de alguna forma aplicar todos los conocimientos que conocemos del ámbito de las finanzas para saber si esa magnitud afecta o no afecta, si afecta positivamente o negativamente al proyecto. Por ejemplo, si nosotros aumentamos el periodo medio de almacenamiento, ese periodo medio de almacenamiento va en contra del proyecto, ¿vale? Y por eso, pues, lo que diríamos es que vamos a hacerlo todo en contra del proyecto. Bueno, pues, si efectivamente, como veis, incrementamos el periodo medio de almacenamiento en un 10%, como veis aquí me sale el dato, ¿vale? Así que la variable en definitiva que saldría, pues lo que me daría es que la nueva TIR saldría un 80-84, que si la comparamos con 81,34 hay una caída de 0,62, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya hemos determinado esto, pues nada, lo que haríamos sería para ver cuáles son las variables críticas, las más importantes, las magnitudes en definitiva más importantes, pues nada, lo único que hacemos aquí es simplemente, porque todo está relacionado, pues copiamos y pegamos valor. Así que copiamos y pegamos valor, con lo cual ya tenemos aquí un informe. Vamos poco a poco construyendo un informe y decir, oye, pues una variación del 10%, que nos lo da el histórico, nos da el histórico, una variación del 10% en el periodo medio de almacenamiento, es decir, incrementar el periodo medio de almacenamiento un 10%, lo que supone una caída de la rentabilidad del proyecto en un 0,62%, ¿vale? Una vez que ya lo he hecho en esta magnitud, vuelvo otra vez a poner 1, ¿vale? Para volver en definitiva a los mismos datos. Como veis, está todo relacionado y se ha mantenido esto, lo hemos mantenido para tener el histórico, pero el resto de magnitudes, pues de alguna forma han vuelto otra vez al origen, a 81,34. Pues muy bien, pues ahora hacemos lo mismo con la variable cliente. Así que lo mismo decimos, ¿qué pasaría si aumenta el periodo medio de cobro? Pues va en contra del proyecto. Pues nuevamente, si aumenta el periodo medio de cobro un 10%, vemos que efectivamente la rentabilidad del proyecto cae hasta un 77,96%, lo que supone un 4,16%. Pues hacemos lo mismo. Aquí copiamos, ¿vale? Copiamos y pegamos valores. Con lo cual, lo que os decía, ¿no? Que básicamente nos está quedando la historia del proyecto. Volvemos otra vez, esto sí que no nos tiene que olvidar, volvemos otra vez al punto 1 para que en el resto de casos pues se vuelva a mantener, ¿vale? Y así vamos una a una, ¿vale? Una a una con todas las magnitudes, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasaría los proveedores? Pues aquí los proveedores sería, para ir en contra del proyecto, es que el periodo medio de pago se redujera. Pues aquí lo que tendríamos que hacer es, ¿qué pasaría si se redujera un 10%? Como veis aquí, cuando hablamos de las magnitudes es, en este caso, que aumenta el periodo medio de cobro, que disminuye el periodo medio de pago, ¿vale? Como vemos, efectivamente, una caída del 10% del periodo medio de pago, ¿vale? Es decir, que en vez de ser pues de 30 días, pues fuera de 27, un 10% menos, pues lo que supondría sería una disminución de la rentabilidad del proyecto, pues en este caso en un 1,20%. Hacemos lo mismo, copiamos y pegamos y volvemos otra vez a la situación inicial, ¿vale? Y así vamos una a una con todas, ¿vale? Pues aquí pues sería 0,9 igual, ¿vale? Pues qué impacto tendría, como vemos, hay algunas magnitudes que efectivamente pues tienen más impacto que otras, copiamos y ya está, y pegamos, ¿vale? Pegamos. Y así como digo, vamos una detrás de otra con todas las magnitudes. Volvemos otra vez a restaurar la situación y ya está, ¿vale? De tal manera que, ¿cómo debemos de interpretar esto? Pues que aumento del periodo de medio almacenamiento, pues la rentabilidad afecta a 0,62. Es una magnitud que afecta no demasiado, ¿vale? Sin embargo, el periodo medio de cobro sí, porque le supone un incremento del periodo medio de cobro, pues un 4,16%, de un 10%, ¿vale? Por tanto, esta sí que podría ser, bueno, dentro de las cuatro, pues la más importante. Por lo tanto, en cuanto a la gestión de las necesidades operativas de fondos, pues la más importante pues es el periodo medio, en este caso, de cobro, ¿vale? Y luego, y exactamente igual así con todas las magnitudes, ¿vale? Recordar que solo tenemos una línea de producto y por tanto, pues aquí diríamos, oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si las ventas en unidades caen un 10%? Pues como vemos, si esas ventas en unidades caen un 20%, pues efectivamente la rentabilidad del proyecto, pues entonces nos cae pues un 28%, ¿vale? Por tanto, de todas las que hemos estado viendo, hasta ahora es la más importante de todas, ¿vale? No tenemos más líneas de producto, por tanto, pongamos lo que pongamos aquí, no nos va a decir nada, ¿vale? Así que puedes poner lo que quieras,
1,1, que no te va a afectar nada, ¿vale? Porque no tienes más líneas. Recordar que siempre tenemos que volver a la situación inicial para poder compararlo con la situación inicial, ¿vale? Vamos a ver ahora el precio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el precio cae un 10%, ¿vale? Pues efectivamente, fijaros que es más sensible la variable precio que la variable unidades, ¿vale? En este caso. Así que, bueno, pues no obstante, ambas son unas magnitudes muy significativas en cuanto al proyecto, ¿vale? Lo que os voy diciendo, en este caso, como vais viendo, pues vamos dejando la historia, la vamos dejando aquí al copiar y pegar, vamos dejando la historia y efectivamente, bueno, pues estamos determinando cuáles son las magnitudes que son las más importantes del proyecto, ¿vale? Podemos también hablar, por ejemplo, del consumo de materiales, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí, ¿qué tendría que ser? Pues que el margen, ¿vale? Que el objetivo de margen, pues en este caso que disminuyera, ¿vale? Si va en contra del proyecto, pues que disminuyera, que en vez de ser del 60%, pues que el objetivo de margen pues fuera inferior, ¿vale? Pues vamos a decir que esto se modificara, pues que fuera 0,9, que si cayera un 10%, vemos que la caída del margen, en este caso de un 10%, ¿vale? Supone una caída de la rentabilidad, vamos a copiar y pegar, supone una caída de la rentabilidad pues muy importante, ¿vale? De hecho, es una caída de la rentabilidad que es más importante que la caída de precio y que la caída de las unidades, ¿vale? Por tanto, para ir poco a poco, como decimos, identificando las magnitudes correspondientes, las magnitudes bueno, pues propias correspondientes, ¿vale? Lo mismo podríamos hacer con los recursos humanos, que fuera un incremento del coste de personal un 10%, pues fijaros la importancia que tiene un 33,32% en la cifra de en la TIR, básicamente, ¿vale? Por tanto, como vemos, a partir de aquí, una a una, se van modificando una a una y pasaría lo mismo con todos, ¿no? Como no hemos metido nada en suministro ni en arrendamiento, la única partida que sería susceptible es la de otros gastos diversos. Aquí vamos a suponer que aumenta un 1% y vemos que tiene un peso relativamente pequeño. Bueno, la logística también, la podríamos modificar también, los costes de logística, porque son los únicos que hemos metido datos. Hacemos lo mismo, copiamos y pegamos, con lo cual, bueno, pues poco a poco, como digo, te vas construyendo la historia, ¿vale? Con el tipo impositivo, ¿vale? Con la tasa de crecimiento, podemos hacer lo mismo, con la estructura de financiación del proyecto. En este caso puedes hacer lo mismo. Siempre que no se nos olvide volver otra vez a la situación anterior para tener siempre lógicamente la historia. Aquí podemos así identificar pues cuáles son las variables más importantes y a partir de esas variables más importantes, pues entonces ya lo que podemos hacer es la generación de escenarios, ¿vale? Generación de escenarios que yo que os recomiendo, pues que bueno, pues que copiéis en definitiva antes de hacer este análisis de sensibilidad si queréis, ¿vale? Bueno, pues lo que podéis hacer es copiaros digamos, el de referencia, copiaros, duplicáis este fichero, con lo cual tenéis un fichero que llamáis pues el que queráis, ¿no? Análisis de sensibilidad, que nos permite identificar las magnitudes más importantes, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues lo que es la propia generación de escenarios, ¿vale? Generación de escenarios, pues con escenarios, bueno, pues más optimistas, más pesimistas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a volver otra vez a restaurar la situación anterior, ¿vale? Así que lo hacemos, voy a copiar en todas las magnitudes esto, ¿vale? Como veis, en definitiva, vuelve otra vez a la situación anterior, ¿vale? Estoy volviendo otra vez para dejar la hoja como la teníamos, ¿vale? Antes. ¿Vale? Siempre puedo volver a la situación anterior, lo único que pasa que, como os digo, pues es bueno que a lo mejor trabajéis con otro fichero para que tengáis este fichero ya limpio de análisis de sensibilidades y ahora, bueno, pues ahora simplemente es a partir de las variables más importantes, pues trabajar con escenarios más equiprobables que esperes que pasen, ¿vale? Y ya está con una combinación. Pues a lo mejor que las ventas en vez de caer un 10%, pues que caigan solamente un 5%, que el precio suba o se mantenga o a lo mejor que suba un 5%, ¿vale? Y por tanto, como veis, en la combinada, ahora ya se pueden combinar todo lo que queráis, ¿vale? Lo importante de esto, así que podéis combinar todo lo que queráis, que el margen se mantenga, ¿vale? O que
de alguna forma crezca, ¿vale? Así que podéis hacer todo lo que queráis, que los gastos de personal, todos los escenarios que queráis, básicamente, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues aquí de alguna forma podéis presentar un escenario pesimista, en otro podéis presentar un escenario optimista, pues en función de los comportamientos más equiprobables que esperan que pasen. La ventaja que tiene esto es que cualquier modificación que hagáis la incorpora en la hoja, ¿vale? Y por tanto calcula los nuevos datos para toda la hoja, ¿vale? Cualquier incorporación, porque como está todo relacionado, ¿vale? Pues está. Con lo cual, de alguna forma, la elección de los escenarios es muy sencilla, muy fácil de ver y después, y lógicamente, pues después de analizar, ¿vale? Así que bueno, pues os invito a que le deis una vuelta a todo esto, ¿vale? E incluso aquí os presento una propuesta para, bueno, pues también para una cosa que también hemos tratado, que es bueno, que es con el mismo esquema, hacer una especie de cuadro para analizar la rentabilidad del proyecto de inversión, pues en el caso de, con la financiación ajena que tenemos aquí, pues si lo queremos calcular a valor contable, y por tanto, pues ahí cómo sería el valor de rescate o si lo que queremos calcular a valor de mercado con distintas tasas de crecimiento, ¿vale? Y por tanto, podemos hacer esa misma simulación que hemos estado haciendo abajo, pues la podéis hacer aquí, bueno, pues de alguna forma con una especie bueno, pues de distintas alternativas, ¿vale? Que lo podéis ir cambiando y lo podéis ir modificando, ¿no? Un poco siguiendo el esquema que ya hemos presentado, ¿vale? Bueno, en definitiva, con esto terminamos esta sesión de vídeos. Espero que os hayan sido de interés, ¿vale? Y bueno, pues que os sirva para cualquier análisis, como decimos, de análisis del valor de un cliente, de un proyecto, de una compañía, de vuestro propio plan estratégico de empresa, ¿vale? La única diferencia, si queréis hacer el plan estratégico de la compañía, es que en el año 1, en el año inicial, pues habría que meter en el balance inicial, ¿vale? Simplemente es esto. Aquí está relacionado todo, pero simplemente sería meter en el balance inicial, pues si queremos hacer el plan estratégico, pues los datos iniciales, ¿vale? Por eso lo hemos puesto en amarillo, no porque haya que cumplimentarlo, sino porque en el caso de que queráis partir de la situación inicial y hacer una proyección a 5 años, pues lo podéis hacer aquí, metéis los datos aquí y se han sacado, ¿vale? Y luego pues se trataría de rellenar la pestaña de proyección. ¿Vale? Bueno, como os digo, con esto terminamos. Espero que os haya sido de interés y bueno, y que utilicéis esta hoja todo lo posible, ¿vale? Porque yo creo que es bastante interesante y te permite, por tanto, bueno, pues hacer proyecciones una vez que tienes los datos, pues relativamente rápidas en el tiempo.